Explicarle por qué este profesor y yo hablamos desde abajo. Eso es una opción pedagógica, porque estando allá arriba estamos en una relación dicotómica separada. Ahí los que saben y aquí los brutitos. Esto es la universidad anticuada. Nosotros hacemos la universidad moderna. Aquí tiene un tipo moderno. Buenas tardes, le agradezco a mi querido amigo las palabras. Hace 8 años nos vimos aquí en Tabasco también. Tengo unas fotos tuyas ahí, por tu sencillez, humildad, sabiduría, todo lo que nos has legado. Pues bien justo el homenaje que te vamos a hacer en unos minutos más. Bienvenido, pues es tu casa, México es tu patria también. Gracias. Gracias, Gaby. Bien. Hablando justamente de lo que comentaba el doctor Ezequiel Anderegg en cuanto a la ubicación de los espacios escolares, Henry Giraud decía en su libro Teoría y Resistencia en Educación que la manera como están distribuidos los lugares en un recinto universitario muestra la ideología dominante. Y justamente podemos comenzar a mostrar cómo sigue hoy prevaleciendo la filosofía positivista en nuestro mundo, en todos los poros de la sociedad, en las universidades. El hecho de estar aquí abajo y no allá, pues va contra la concepción que tenía Emilio Durkheim, uno de los fundadores de la sociología positivista, quien planteaba en su libro Educación y Sociología que hay hombres que nacieron para pensar y hay hombres que nacieron para obedecer, hombres de razón y hombres de sensación. Hay hombres que en razón de su cultura, de su madurez, deben educar a las generaciones jóvenes para que desempeñen el papel que les asigna la sociedad. Esa concepción de la educación lineal, esquemática, en donde los que saben son los que dominan, los que orientan los procesos de educación, los proyectos de nación, y los demás solo debemos acatar esos planteamientos ya diseñados por quien se supone que sabe y que está en la cúpula del poder. Pero esa concepción que tiene que ver con nuestra formación como investigadores e investigadoras, no se queda solamente esa concepción en los manuales, en las discusiones académicas, se presenta en la vida cotidiana. En un texto, Metodología en la calle, refiero que una vez, al viajar en el metro de la Ciudad de México, encontré un cartel que recuperaba esa concepción de Durkheim, uno de los padres del positivismo que acabo de comentar. Decía un cartel: para triunfar en la vida, sigue los 5 principios vitales que se encuentran en la más reciente novela de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Efectivamente, la gente lo cree, ya está contenida ahí toda la verdad para resolver todos los problemas que tienen de carácter emocional. Claro, pueden servir en un primer momento de entrada, pero mejor consulten a un psicólogo o un psiquiatra cuando lo consideren necesario. Y en esa misma ocasión, como refiero en el texto Metodología en la calle, al bajarme en una de las paradas más conflictivas del metro en la Ciudad de México, el metro Pino Suárez,
otro cartel que estaba en el andén. Ya no tienes que pensar, deja que Pablo Coelho piense por ti, recuperando toda la filosofía dominante. Y esto tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con la manera como nos acercamos a la comprensión del mundo y la sociedad, a formular los problemas de investigación, a plantear las hipótesis, a buscar la información para nuestros análisis. Y es una situación que permea todo el proceso educativo en todos los ámbitos, inclusive en Cuba, donde voy a estar este lunes de nuevo. Hemos tenido discusiones en todas las universidades, en la Academia de Ciencias de Cuba, y veo cómo sigue dominando ya esa visión positivista en la educación y en la investigación, pese a que la filosofía del Estado es más de corte marxista. Justamente esta situación muestra uno de los problemas principales que hay en todos los campos de la ciencia, no solamente en las ciencias sociales, sino en las llamadas ciencias duras, ciencias naturales, de que hay distintas concepciones acerca de el mundo y la sociedad, distintas concepciones de una misma realidad. ¿Cuál es la mejor? ¿Mejor para quién? ¿Cómo nos acercamos a conocer esa realidad? Si me das mejor la siguiente. Y esta discusión se está dando hoy en día en el campo de la biología. Cito brevemente esas cuestiones y luego qué pasa con las ciencias sociales, en donde Carlos Darwin construyó la teoría de la evolución de las especies durante casi 28 años, cuando el 27 de diciembre de 1831 se fue de mochilazo, porque la escuela para él era un gran vacío, como lo refiere en su autobiografía, y 5 años estuvo en la expedición de barco inglés Beagle, que era una expedición de cartografía, y dejó de lado su vida pequeño burgués. No había como ahora Facebook, correo electrónico, ni siquiera teléfono, telégrafo en ese entonces, y solamente así pudo construir la teoría de la evolución de las especies, que tardó todavía muchos años para que casi 28 años después, en 1859, pudiera escribir un artículo mal redactado, como él lo reconoce, en donde dio a conocer los avances de su teoría de la evolución de las especies, y rompe con una serie de planteamientos dominantes en ese entonces, pero que hoy vuelven a la palestra de la discusión en cuanto a la concepción de la realidad, de la naturaleza. Y esto se sigue dando, como dice Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios. Este famoso astrónomo plantea cómo en Estados Unidos, en varias escuelas públicas de Texas, entre otros estados, se está enseñando otras teorías, como es la del diseño inteligente, el creacionismo, para confrontarla con la teoría de la evolución de las especies. Y nuevamente aquí entramos a un debate. Y persiste en el campo de la física, que fue una de las grandes discusiones que tuvo Albert Einstein con los expertos en mecánica cuántica, con Niels Bohr, por ejemplo, en cuanto a cómo se concibe la materia, que hoy sigue generando muchas discusiones en el campo de una de la ciencia más exacta, como es la física. Ahí sí podemos ver con química, con las ciencias de la salud, de que hay varias concepciones. Justamente hace 32 años, en 1983, el 7 de diciembre, tuvo una polémica muy fuerte, y lo comento porque gran parte de la gente que estudia en trabajo social se ubica en el área de la salud, en los servicios institucionales para atender la enfermedad. Y aquí hago un señalamiento: no son servicios de salud, lo he dicho ante las autoridades de primer nivel del país, no son instituciones de salud. Eso ni quizás en el comunismo pudiera pensarse en esto. Son servicios para atender la enfermedad, aunque muchos de esos servicios se genera la enfermedad, la iatrogénesis, por una práctica médica impropia. Comentaba que
esta confrontación de puntos de vista la viví hace 32 años con el rector actual de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, cuando era coordinador de los servicios de salud pública del departamento del Distrito Federal, entonces así se llamaba, y él era mi comentarista en una ponencia. Y con base en las estadísticas de desempleo, subempleo, desnutrición, vivienda, etc., concluí que la salud pública en nuestro país se había deteriorado profundamente, y más por la crisis que teníamos del 82. El doctor Narro Robles planteó, cuando tomó la palabra: voy a demostrar que el doctor Rojas Soriano miente, voy a exponer la otra cara de la moneda. Y con base en el marco de referencia de la Organización Mundial de la Salud, desde su perspectiva, demostró que yo mentía. Entonces, si tú ese marco de referencia, pues los indicadores de salud son indicadores de enfermedad o parte de la enfermedad. Y planteaba, en ese sentido, que se había reducido la tasa de mortalidad infantil, que se había reducido la tasa de mortalidad general, que habían aumentado el número de camas por 1000 habitantes, el número de consultas médicas, etc. Y en mi respuesta le decía: el hecho de que se haya reducido la mortalidad infantil, que en ese entonces era de 40 por 1000 nacidos vivos, hoy en México es de 14 por 1000 nacidos vivos. Cuba tiene 4.3 por 1000 nacidos vivos, por debajo de Estados Unidos. El hecho de que se haya reducido la tasa de mortalidad infantil no significa que sea pareja la reducción. Se ha reducido en las clases que tienen más capacidad económica, pero en los sectores más deteriorados, en las zonas indígenas, ha aumentado 60-70 por 1000 nacidos vivos, y los sectores que tienen todas las posibilidades económicas se reduce a 4 a 5 por 1000 nacidos vivos. Si incluyo aquí el concepto de grupo de clase social, de región geoeconómica, ya ese dato duro ya no es tan duro. Y así seguimos con la discusión. El hecho de que se haya reducido aumentado el número de camas, el número de médicos, de enfermeras por 1000 habitantes, no significa que la gente esté más sana, al contrario, estamos enferma. El hecho de que se medicalice más a la sociedad significa que está más enferma la sociedad. Y luego comentaba también cómo hay muchas enfermedades que no llegan a los registros oficiales y que trabajan con ellos la gente, porque no puede dejar de trabajar. Artritis, hipertensión, cánceres, diabetes, y sigue trabajando la gente. Y al final planteamos, yo le dije al doctor, después de varias réplicas, si se concibe la salud como veo que usted la concibe, de que es la capacidad que tiene el individuo de funcionar para que desempeñe los papeles, las funciones, actividades que él tiene asignada a la sociedad, la empresa, el taller. Todavía tenemos en ese entonces una infraestructura para reparar máquinas humanas, entre comillas. Pero si la salud, como la defino, como la capacidad que tiene el individuo de desarrollar todas sus potencialidades físicas, artísticas, intelectuales y espirituales en relación con su medio físico y social, para alcanzar un bienestar mental, social, biológico, a fin de acceder a un nuevo hombre, la salud en México se ha deteriorado profundamente. Partíamos de marcos teóricos distintos y llegamos a conclusiones diferentes. Esta polémica la relato en el libro Metodología en la Calle, que lo pueden bajar gratuitamente de mi página electrónica. Y claro, según sea la concepción de la realidad, va a ser la manera de investigar. Hay varios paradigmas para llevar a cabo una investigación. Lo que hoy sigue dominando, y ahorita se lo voy a demostrar, es la visión positivista, en donde la gente quiere el ABC, la guía para no perderse, para sentirse seguro, el manual. Y aquí
me atrevo a plantear que los hombres que crearon la ciencia moderna, ninguno de ellos se basó en un manual de metodología de la investigación. No lo sabían en el siglo XVIII. Las reglas cartesianas eran tan generales que de poco les podían servir. Sin embargo, la gente quiere los manuales. Nos adelantamos un poquito y regresamos en las imágenes, por favor. Miren, una cosa es, y aquí está la confusión, una cosa es cómo se investiga y otra muy distinta es cómo se expone el trabajo de investigación. Son dos metodologías diferentes. La gente se va con esto, pensando en que deben cubrirse estas etapas sin mayor dificultad, y resulta con que no hay tal. Es chino, no sé. Vengo, voy a una mexicana. Más barato. Todo esto, ven que hay cierto orden y la gente se va con este orden, le encanta para no perderse. Desde la portada, el índice, definición del problema y justificación del estudio, por qué, para qué se hace la investigación, qué es la fundamentación social del estudio, los objetivos generales, particulares, etcétera, qué entiende el problema, cómo surge, causas, relaciones con los demás aspectos de la realidad y cómo de ahí se derivan las preguntas de investigación, los elementos teóricos de nuestro marco de referencia, definición de conceptos, formulación de hipótesis, operacionalización de hipótesis, técnicas, instrumentos para recabar la información, etcétera, capitulado, anexo, bibliografía. Esto es ya la manera como se expone el trabajo de investigación. En la práctica, cuando se hace investigación, se rompe con todo esto en la metodología convencional. Cuando se realiza investigación-acción o investigación predictiva para historia de vida, el rompimiento con ese paradigma es todavía mayor. Ahora sí, veamos cómo la gente quiere esto, las etapas, las fases. Para mí la investigación no es la suma de pasos o etapas ligadas mecánicamente, sino el conjunto de procesos específicos vinculados dialécticamente. Y justamente aquí este concepto lo construí hace 32 años, el de proceso específico. En donde, regresamos al anterior, por favor. El investigador se mueve en distintos niveles de abstracción. Por eso ven ustedes elementos teóricos generales particulares, manejo de conceptos, construcción del marco teórico conceptual, primera, segunda, tercera versión a la N. Y pueden ser 10, 15, 20 versiones y no terminar. Avanzamos, retrocedemos y nos movemos en distintos procesos simultáneamente para delimitar el tema, hacer la justificación del estudio, plantear el problema de investigación con las preguntas, volver nuevamente y vean ustedes cómo todo está vinculado con todo. En el libro Métodos para la Investigación Social, una proposición dialéctica, ahí desarrollo esa propuesta dialéctica que surge desde prácticamente la antigüedad, con Heráclito de Éfeso, hace más de 2000 años en Grecia, con una frase que me maravilla. Me bañaba muchas veces en los arroyos de mi pueblo y nunca se me ocurrió una frase tan brillante. Nadie puede bañarse 2 veces en las mismas aguas, porque aunque el río permanece, las aguas ya no son las mismas. Y aquí está contenida la dialéctica, el ser y no ser, la unidad y la diversidad, el devenir y la permanencia. Y nosotros queremos a Chaleco imponerle a la realidad un paradigma único que vea a los hechos como si siempre fueran los mismos. Uno de los hombres más connotados de la humanidad, Leonardo da Vinci, inventor, artista, escritor, entre otras actividades que desarrollaba, planteaba la concepción dialéctica. Ve una llama de una vela, cómo cambia, la forma que tenía hace un instante ya no lo es, tiene otra forma diferente, todo está cambiando de una u otra forma. Y nuestro Nezahualcóyotl, 1402-1472, Nochipani, Nochitlami, Ipan, Inini Ipan, Tlatipatlic.
todo pasa, nada queda. Todo fluye, todo acaba en este mundo. Y nosotros queremos a Chaleco imponerle un paradigma. Solo les voy a plantear aquí 2 casos en este país, podría citar cientos. El petróleo, el año pasado, en septiembre estaba a $90 por barril y se programó para el presupuesto federal de este año en 79, pensando en una posible baja. 79 fue, con que envía la Presidencia de la República a la Cámara, al Congreso de la Unión para su aprobación del presupuesto federal. Para enero de este año el petróleo había caído a $38 y hoy está a $36, rompiendo todos los pronósticos de 79 a $38, con los mejores economistas que tenía el gobierno. No hubo ningún control, no fueron $10, más de la mitad. La otra cuestión, vemos cómo las autodefensas en Michoacán, hace 2 años, principios de hace 2 años, andaban con fusiles R-15, K-47, y a un lado estaba el policía federal, el militar, que iban a ir a combatir a los narcotraficantes, y eso está prohibido por la ley federal de armas de uso exclusivo del ejército. Son 15 años de cárcel. Sin embargo, las fotografías en los diarios, en la televisión, mostraban que se rompía con todo el marco jurídico, político de este país. Lo de Ayotzinapa, que hasta el Papa intervino, Obama, el Departamento de Estado norteamericano, varios presidentes, todas las organizaciones nacionales e internacionales. He estado varias veces en Ayotzinapa y realmente nunca se hubiera pensado que se diera esta conmoción nacional, como lo fue 68 el movimiento, antes y después. Ahora es Ayotzinapa, antes y después. Nunca se había dado una movilización tan grande en todos los aspectos por la búsqueda de esos compañeros 43 desaparecidos. Si ven ustedes, aquí está la dialéctica. Hay ahorita disminución de la actividad. Espérense para el 26 de septiembre. Nos surge nuevamente. Si entendemos de esta manera los procesos sociales que se mueven de modo dialéctico, no me preocupa que ahorita haya un reflujo, un retroceso aparente, y que nuevamente va a retomar la fuerza en unas semanas más. Es un proceso dialéctico. No podemos imponerle a la realidad un esquema como si no tuviera cambios significativos. Y luego, después de mucho tiempo, miren, a Darwin le costó casi 30 años llegar a plantear sus hipótesis ya consolidadas. Vean cómo se va cerrando el camino, ¿sí?, para llegar a operacionalizar las hipótesis, la construcción de variables, selección de indicadores, referentes empíricos. Y cuando sabemos qué tipo de aspectos y relaciones entre fenómenos vamos a investigar, dónde se aplicarán los instrumentos, cuándo, a quién observar, entrevistar o encuestar, hemos dado un salto. Y claro, veo todas las flechas en doble sentido, pero en el libro Métodos para la Investigación Social, una proposición dialéctica, explico que no es lineal así la relación, sino en espiral. Avanzamos, retrocedemos. ¿O hay alguien aquí que me diga que le resulta fácil a la primera ver en dónde va a buscar la información para sus trabajos de investigación? ¿Qué elementos, qué aspectos, qué información va a separar? ¿Cómo organizarla? ¿De qué modo hilar las frases para ir planteando el problema de investigación? Pues si hay alguien aquí que me lo diga, porque realmente sería de otro planeta. Recuerdo lo que le decía Marx a Federico Engels: me paso los días escribiendo y la cosa no avanza como debiera. Estoy desesperado. Para tranquilizarme tengo que dedicarme a hacer algo de mi pasatiempo favorito. Me dedico a hacer cálculo diferencial, matemáticas, porque es lo único que me permite tranquilizar. Y parafraseando a Marx, no nos pasa a nosotros lo mismo. Me paso los días, las semanas, los meses buscando información en internet, leyendo revistas, libros, asistiendo a seminarios, y en lugar de avanzar siento que voy para atrás, que hay más dispersión, que hay más información que me confunde,
y que en lugar de concretar el problema y las preguntas, surgen más preguntas. Ya lo decía Eduardo Galeano, en el mundo, la escuela del mundo al revés, cuando estuvo en Quito, sale en la noche a dar un paseo con sus amigos, en una pared estaba escrita una frase. Cuando ya teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. No, es que en la investigación ni siquiera tenemos las respuestas cuando ya se alteran las preguntas. Surgen más dudas, de las dudas de ignorancia, dudas de conocimiento, y cada vez nos sentimos más desconcertados por esa dialéctica de la investigación social. Si no pensamos dialécticamente, ¿a qué nos lleva? A decirnos que no sirve para hacer investigación, en lugar de decir que es parte del proceso de investigación. Mientras más estén perdidos, van por mejor camino, porque solamente quien se atreve a hacer investigación original se va a perder. Quien solamente revisa información de otras fuentes y puede hacer una monografía excelente, pero no llega a profundizar y no alcanza el rango de una investigación científica. Así que si se pierden, díganse, voy por un camino. En ese momento dejan el escritorio, la casa, la oficina, se van por un café con los amigos. Lleven siempre tarjetitas. Si están en un antro, a las 2 de la mañana puede llegar la idea, y no modo decirle me estoy divirtiendo, ¿no? En ese momento empiezan a escribir sus ideas. Preferible, dice el refrán chino, la más pálida tinta, la más brillante memoria. Ya llegan a la casa y desarrollan una idea que muchas veces estaba ahí, latente durante semanas, meses. Y esto es justamente mostrar la otra cuestión que se olvida en los textos de metodología, en las clases, en los seminarios, en las conferencias de investigación, que la investigación es un proceso objetivo-subjetivo, profundamente humano, que si bien se apoya en recursos de la ciencia, en prácticas, en información empírica, en experimentos, etc., quien maneja toda la información, las teorías, los conceptos, somos nosotros, los seres humanos que le imprimimos en cada investigación nuestra huella, la impronta. La subjetividad aquí la divido en 3 grandes áreas íntimamente vinculadas. La que tiene que ver con la ideología. La ideología, siguiendo el pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez, del conjunto de ideas y representaciones que tiene el individuo acerca del mundo y la sociedad y que surgen en su medio social, pero que no se queda en el pensamiento, sino que orientan prácticas concretas, conductas. Y ahí es cuando se muestra la objetividad de la ideología, ese conjunto de valores, ideas, representaciones que todos tenemos aquí. Y a veces la ideología puede ayudar en la construcción del conocimiento y a veces lo detiene, o en la divulgación del mismo. Tengo el original del documento publicado por Carlos Darwin, que lo compré en la Academia de Ciencias de Cuba, en donde está la parte antirreligiosa de Darwin. Pero cuando muere Darwin, su esposa le indica a su hijo que hay que desaparecer esa parte. Tengo la editorial Alianza, en donde desaparece la parte antirreligiosa. La ideología religiosa aquí va en contra de la divulgación del conocimiento. Pero a veces la ideología política puede contribuir a desarrollar la ciencia o a tener mejores elementos para avanzar en la construcción del conocimiento científico. Cuando trabajaba en el Seguro Social, haciendo investigación sociomédica, íbamos a realizar una encuesta nacional de actitudes del personal médico, la más costosa que ha habido en el Seguro Social, de muchos millones de pesos. Teníamos todo el apoyo del subdirector general médico Castelazo Ayala. Le llevamos la muestra sacada con las fórmulas estadísticas, con nuestro equipo matemático. Eran 1816. Cuando lo ve el doctor Castelazo Ayala, el subdirector general del Seguro Social, dice, muy bien, pero son 10,000 médicos de base, era la población total de médicos de base. ¿Por qué no se eleva la muestra a 2,500? Porque así tendrá más impacto político, para que se diga. La importancia de esta encuesta radica en que muestra
las opiniones de 1 de cada 4 médicos del Seguro Social, o sea, 25%. Y así está el documento. Me saqué toda esa información, la fotocopié. No había como ahora las USB para copiar esa información. Me quedaba horas y horas fotocopiando un poco en secreto toda esa información, que después desapareció. Ven como aquí, mientras más grande la muestra, mucho mejor. Y el efecto de la ideología política jugó a favor de la ciencia. La otra parte de la subjetividad tiene que ver con nuestras emociones y sentimientos. También se expresa. Y aquí parto de un hecho: si no están enamoradas o enamorados del trabajo de investigación, pueden tener todos los textos de investigación, de metodología, asistir a muchas conferencias sobre el tema y no va a avanzar. Tienen que estar enamorados plenamente de lo que están haciendo. Solamente así se explica por qué los grandes científicos que crearon la ciencia moderna, Darwin, que se fue en el barco 5 años y que estuvo muchas veces a punto de morir por las tribus de Brasil. ¿Por qué Pasteur, cuando ya tenía ahí el niño de Alsacia de 12 años, mordido por un perro rabioso? Cuenta su biógrafo y su esposa que no comían ni cenaban, nada, no podían. En el laboratorio instalado en el sótano de su casa, querían hacer las últimas pruebas porque se estaba jugando todo el prestigio Luis Pasteur, y rompió con todo el protocolo que hoy se hubiera exigido por la Organización Mundial de la Salud, y le aplicó la vacuna sin estar suficientemente comprobado, después de varios días de estar luchando para mejorar la vacuna. Imagínense si hubieras actuado burocráticamente: entro a las 8 de la mañana, checo y voy a las 4 de la tarde esta mañana, ¿no? Si es investigador, investigadora, las 365 días del año, las 24 horas al día, como dice Wright Mills en su imaginación sociológica, este sociólogo que me encanta porque hizo libros sobre Cuba, había leído ya mucho sobre Cuba, ya yo lo retomo para mi libro sobre Cuba que está por publicarse. Cuando veo que era insuficiente, hice mi maleta y al otro día me fui a Cuba, o sea, la práctica como criterio de verdad. Entonces, si no hay pasión, olvídense. Deben estar apasionados por lo que están haciendo. La investigación debe ser su primer amor de hoy en adelante. Así que cuando salgan de aquí, hablen de sus compañeros, novios, esposos, que han encontrado ya un nuevo amor, que ella tiene ya viene a veces con sus hijitos, que son los objetivos, las preguntas de investigación, algunas hipótesis de trabajo, que le pidan por favor que los Lazo los apoye para cultivar a ese nuevo amor, porque se van a casar con él. Y hay parejas que rompen. Solamente la pareja de Marie Curie y Pierre Curie se lanzó tan profundamente en el trabajo que alcanzaron el premio Nobel. Y luego ella, el premio Nobel también de Física y Química, la única mujer en la historia de este planeta. El único matrimonio que llegó a esa comunión de ideas, de intereses, de vocaciones. Maestra Nora. Y la otra parte de la Maestra Nora. subjetividad tiene que ver con el aparato psicofísico. Algunas personas tenemos más capacidad de observación que otras, de análisis, de síntesis, de abstracción. Y aquí sería muy fácil comprobarlo. Les pediría después de una hora de plática que me escribieran lo que consideran principal. Veríamos si todos coinciden en los aspectos que aquí se discutieron, considerados como los principales. Uno esperaría que coincidiesen y hubiera diferencias en los aspectos secundarios. En la redacción pongo el caso de 22 estudiantes de doctorado de Nayarit. Les pedí que entregaran el documento después de 2 horas y nadie se reconoce. Parecía que eran 22 clases de metodología diferentes y personas que una vez me pedía que le recomendara otro texto aparte del de Carlos Cuauhtémoc Sánchez para dárselo a su hija de 16 años. No es posible. Y eso que no les permite sacar sus laptops, sino que estuvieran lo más atentos posible. Podríamos nosotros llevar cámaras, videocámaras, grabadoras, hacer equipos de trabajo y que cada quien hiciera un resumen, conformar un equipo especial con un miembro de cada equipo, uno de los equipos que haga el resumen de
todos los resúmenes y presentarlo a la plenaria. Se puede elevar el nivel de objetividad. Sin embargo, a veces se desafía constantemente la realidad. Los instrumentos pueden estar bien diseñados, pero la aplicación ser muy difícil. Por lo tanto, no basta con investigar, es necesario, pero nunca será suficiente. El gran reto es cómo intervenir en la realidad, cómo nos vinculamos con esa realidad. Cuando cambian las circunstancias y aparecen situaciones inéditas, insospechadas, ahí no hay manualitos que te digan cómo proceder. La última experiencia que tuve fue el año pasado, cuando el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional me pidió que estuviera como observador en las elecciones presidenciales el 9 de marzo del año pasado en El Salvador. Se iba a enfrentar Arena, la ultraderecha, con el partido que surge de la guerrilla, el Frente Farabundo. 2 días antes de las elecciones, el día 7 de marzo, el presidente y el vicepresidente, los candidatos a la presidencia por parte de Frente Farabundo, nos habían dicho que les llevaba la ventaja de 12 a 14%, todas las encuestas últimas, respecto a Arena, un margen muy holgado. Anduve en 2 departamentos investigando la votación con otros observadores internacionales y resulta que estaba perdiendo el frente con 10-12% cuando se empezaba el conteo. Hasta que después fueron emparejando y ¿saben con cuál fue la diferencia? De 0.36%, 5.560 votos, 0.36% la diferencia contra 12 a 14 que daban que iba a ser la diferencia. ¿En dónde falló? Fallaron las encuestas, la aplicación, los instrumentos. Y aquí entramos a un debate epistemológico, que quizás lo centraron muy bien 2 ingenieros agrónomos cuando me preguntaron en Cuernavaca, Morelos, en un taller para la Secretaría de Recursos Hidráulicos y Agricultura, ¿hasta qué punto los datos que proporciona una encuesta son objetivos? Si cuando vamos al campo a entrevistar a los campesinos, esto nos dicen cualquier cosa para que no les quitemos su tiempo y puedan seguir en su labor. Efectivamente, de esta pregunta tan sencilla se desprenden muchas preguntas de carácter filosófico, epistemológico. ¿Con qué concepto de realidad estoy trabajando? ¿Con el que llevo al campo como investigador? ¿Con el que vive el campesino su realidad cotidiana? ¿Con el concepto de realidad que quiere los campesinos que se traigan los investigadores a la ciudad para que les apoyen con créditos o recursos técnicos o no se los quitan? ¿Con qué teoría de la cuestión agraria me acerco a esa realidad? ¿Con qué teoría epistemológica establezco el vínculo con la población objeto de estudio? Es un vínculo en donde solamente voy cada fin de semana a hacer encuestas, o el vínculo es de otra naturaleza. Adopto una metodología de investigación-acción, me sumo a sus faenas, trabajo con ellos en las charlas sobre mesa después de la comida, de la cena, platico con ellos y planteo con ellos los problemas. Puede ser que los problemas que ellos tienen no son los que nosotros pensamos que tienen, y solamente adentrándonos en su dinámica podemos ir descubriendo lo que no te da una encuesta. Claro, pero la metodología de investigación-acción tiene también sus riesgos y sus compromisos. No se lo puede decir a la pareja, al novio, al esposo, a la esposa: me voy en pos de la ciencia 1 año a la sierra de Oaxaca. Solamente así podré adentrarme en el conocimiento profundo de la realidad. También hay sus limitaciones, pero no basta con intervenir en la realidad. Si quieren pasar a la siguiente, por favor, ya vamos a ir concluyendo. En ese texto, que lo pueden bajar de internet, miren, mi formación en la investigación-acción me llevó a incluir un texto que es la traducción de mi primer libro, guía para realizar investigaciones sociales, la traducción al portugués, sin pedirles permiso. O sea que estoy esperando una demanda. Y aquí enfrentamos posiciones distintas. Para ellos es un delito lo que estoy haciendo. Para mí, solamente estoy, con base en la globalización económica, considerando otro concepto: globalización de la solidaridad académica. Punto. Entonces, un libro que está ahí, les envié correos, no contestaron, y el año pasado decidí subirlo.
ya vendrán las consecuencias. Si uno actúa con un paradigma positivista, le entra el temor, ya no hace nada. La formación en la investigación-acción te obliga a actuar, a modificar paradigmas, a ser iconoclasta, romper con esquemas. Adelante. Bien, aquí está un texto que ustedes conocen también, no sé si lo conozcan, doctor Ezequiel Anderegg, de Roberto Zampieri y colaboradores, son 3. Y aquí, con este texto, dice: Metodología de la investigación es un libro escrito con un propósito definido, guiar paso a paso a maestros y estudiantes sobre cómo realizar investigaciones sociales. Se trata de un libro que puede usarse en cursos básicos, intermedios y avanzados en materias y seminarios de investigación o de metodología. Contiene aplicaciones y ejemplos que la hacen útil para cualquier ciencia social, etcétera, etcétera. Ahí está contenido todo. Y dice: al llevar a cabo un estudio o una investigación no podemos omitir etapas ni alterar su orden. Pues constantemente yo estoy alterando el orden y está demostrado en todas mis investigaciones. Estoy con deporte, nutrición y salud, un experimento con dieta estrictamente vegetariana, en donde, bueno, se fue hasta 2014 este experimento, durante 8 años, y se rompió con todas las normas, que aquí sería largo explicar, ya está por publicarse, ya no sería cuando se trata de otro tipo de investigación, etc. Adelante, vean lo que plantean estos investigadores, las 10 etapas que para mí son procesos, he hecho cambios directamente, como si fueran los 10 mandamientos. Adelante. Y justamente esto, en el periódico Bolivia, el profesor debe investigar y no ser mero transmisor del conocimiento. Justamente que se veía que tenemos que ir más allá, no basta con investigar. Pero para transmitir conocimiento hay que conocer también la metodología de exposición del conocimiento. Una cosa es cómo se investiga, la metodología de investigación, otra la metodología de intervención en la realidad, que desafía todos los paradigmas, todo lo que se ha escrito sobre esto, y otra cosa también cómo se expone el trabajo de investigación, en donde hay otras exigencias, otras necesidades que tomar en cuenta. Adelante. Aquí me atreví a plantear una cosa, justamente. Con libros bien escritos es posible realizar los medios electrónicos en la caseta de la Universidad Nacional. Y para conseguirlo tenemos que hacer muchísimas pruebas. Luego veo en Facebook que la gente sube textos de académicos mal escritos, sin ningún cuidado en la ortografía, en la redacción. ¿Cuándo? Los grandes científicos de todas las épocas se han preocupado por la redacción, y los grandes pensadores, revolucionarios también, que ahorita voy a ir ya concluyendo con esto justamente. Adelante. Aquí nosotros tratamos de hacer válido lo que hemos planteado en las entrevistas, en los medios de comunicación, y ese texto fue sometido a muchísimas pruebas de revisión. Y tiene una cualidad, este texto, que no la hay en ningún texto desde que se crea la imprenta en 1453 por Gutenberg. Que no se repite una palabra en la misma página ni en páginas contiguas. Tenemos 86.000 entradas en el lexicón de la Real Academia Española y solamente empleamos de 1.200 a 1.800 vocablos. Hay una gran pobreza del lenguaje. Y eso también para la vida cotidiana. Una frase, por ejemplo, que está correctamente estructurada. La joven mujer con la que vas a casarte, en otro tiempo, además de ser callada, embelezaba por ser muy guapa. Traduzca a un lenguaje elegante, bello. La nubia doncella con quien vas a contraer nupcias, otrora, allende de ser hermosa, embelezaba con su discreción. Una cosa es escribir en forma bonita como exige Paulo Freire, una y otra vez, y otra cosa es hacerlo en forma rebuscada, como hay muchos teóricos de café en este país y en toda América Latina, lo saben muy bien, mi querido maestro doctor Ezequiel, de cómo la gente escribe para que no se le entienda,
como aquella frase que encontraron dos filósofos materialistas que venían huyendo de la dictadura argentina de Videla, me acuerdo bien, Ricardo Duldeman, que trabajaba en la librería Gandhi, me dice que un día llegan a la Ciudad de México huyendo de la dictadura, eran filósofos materialistas, llegan al centro de la Ciudad de México a darse un baño de realidad y encuentran un cartel que los llena de inquietud porque los cuestiona en lo más profundo de su ser a ellos como filósofos materialistas. Un cartel en una esquina del centro histórico: prohibido a los materialistas estacionarse en lo absoluto. Qué profundidad de frase, qué disquisición filosófica, decía, en plena calle, hasta que días después compañeros mexicanos lo sacan de su craso error, que no había tal frase filosófica, sino un cartel de tránsito mal redactado. Los materialistas son los camiones de carga, con que dijese prohibido a los camiones de carga estacionarse, punto. Pero si lo ponen prohibido a los materialistas estacionarse en lo absoluto, imagínense lo que esto significa realmente. Adelante. Yo ya lo pongo en mis textos, introducción. La gente no lee las introducciones, ni los prólogos. ¿En qué se puede escribir este libro? Para atraer la atención. Una y otra hacer pruebas. La construcción del discurso implica arte. Adelante. Adelante, es una opinión de uno. Miren, también aquí, fíjense nada más donde este libro me lo van a publicar un desplegado. La editorial José Valdés, ¿quién va a leer el anuncio del libro? Cuando están ahí las bailarinas, ¿no? Hasta eso hay que cuidar mucho de la exposición. Cuando ustedes, se los digo por experiencia, me han tocado situaciones extremas de cuestionamientos a gobernadores, que los tengo aquí, no hay tiempo, y pago 20% más del costo que sea en la página 5, no en sección de espectáculos. Y del lado derecho, que está más caro. Son detalles que implican que este te enseña no la investigación convencional, sino la investigación acción. Y no cualquier tipo de investigación acción, sino la que alcanza el rango de militante. Adelante. Este primer libro, adelante. Este libro lo escribí en la práctica de investigación, directamente. No se me ocurrió en el gabinete estar escribiendo al respecto, sino fue por las propias dudas que yo tenía al hacer trabajo de campo en el Seguro Social con el equipo médico social, y llegaba a ponerme a redactar, a escribir, hasta que a alguien se le ocurrió que podía servir como texto. Adelante. Y aquí le agradezco mucho a una chica de trabajo social que me apoyó, y yo la incluí aquí como coordinadora. Ella no lo esperaba, estoy dando los créditos siempre. Leti Bojorges, ¿sí? El otro es el director del penal. Todos son diseños míos, para mostrar cómo el trabajo social tiene una gran capacidad. Leti me llama para decirme que acaba de leer el libro El arte de hablar y escribir, me busca, me localiza y quiere que le dé un taller a dos internos de la cárcel de Misquihuala, Hidalgo. Eso fue en 2006, porque quieren hacer poesías, algunas historias de vida, y se me ocurre proponerles que sea para todos los internos. Eran 52 internos. Una chica, Pati, que también estaba ahí por participar en bandas de delincuentes. Llego y relato ese texto, que lo pueden descargar completo, una situación que no me esperaba. Una cosa es la academia y otra estar con internos, que lo saben bien. Y ahí diseñé una metodología de intervención en la realidad. Puede uno haber escrito cantidad de textos de cómo aplicar la entrevista, cómo acercarse a la realidad, pero cuando ya estás frente a ella, supera muchas veces lo que uno ha escrito. Y vean lo que sucedió. ¿Qué harían ustedes? Y aquí no hay manuales para decir cómo proceder. Después de 3 horas de taller, escribían todo lo que quisieran, que no iba a haber ninguna censura. Ya era la hora de la comida, me dice el director que hay un restaurante muy bueno enfrente de penal para ir a comer con el subdirector. Digo, ¿por qué no nos quedamos aquí? Están preparando la comida, los internos quieren quedarse aquí, sí. Y cuando ves que te está sirviendo la sopa, el que está acusado de secuestro, el café, quien está ahí por asesinato, pues no es un ambiente fácil de asimilar.
Y vean lo que sucedió, y aquí les hago la pregunta: ¿qué harían ustedes? Terminando el taller, en la tarde se acerca a la trabajadora social, Leti, y me dice: hay un chico que quiere hablar con usted, le urge, pero quiere que yo esté como testigo. Hay un cuarto que podemos irnos ahí los tres. Y el chico interno me dice: ¿me jura que de lo que yo le diga de aquí no va a salir nada? ¿Sí? Bueno, yo estoy por estos delitos aquí en la cárcel, pero hay muchos delitos que cometí por los cuales no estoy sentenciando porque no se conocen. Y me empezó a hacer toda la lista de delitos. Pero ya era demasiado la carga que él tenía y quería sacar. ¿Qué hacen ustedes? ¿Denunciarlo? ¿Qué hacen? Y no hay un monolito. A ver, préstame el monolito, a ver cómo proceder aquí. ¿No hay monolito? Pues no. Etcétera. O cuando le hicimos la historia de vida a un sentenciado a muerte que me pidió el gobierno federal intervenir con urgencia. Me solicitó amablemente para apoyar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fuimos con la doctora Berta Imas, está también el texto en la página electrónica, y a las 9 de la noche del 10 de abril del 99, después de hacer algunas entrevistas con los hermanos del sentenciado en Tepehuanes, Durango, vamos nosotros a la última entrevista con vecinos que conocieron al sentenciado a muerte en la adolescencia, en la niñez, en una casa de la colonia de Tepehuanes, Durango. ¿Y qué creen que estaban haciendo a las 9:05 de la noche? La familia, los niños, los vecinos, viendo telenovelas. ¿Y qué hacen ustedes en la misión positivista? Nos surge el tiempo apremia, vamos a apagar el televisor, o apáguenlo por favor para iniciar la entrevista. Se queda uno. Si uno adopta esa actitud, está uno perdido. Primera exigencia en el campo de investigación, cuando hacemos trabajo de campo, hay que considerar el contexto sociocultural de las personas a quienes vamos a entrevistar, para no llegar como intrusos, estar dentro de su mundo para que nos acepten. Y nos quedamos a ver las telenovelas y en los comerciales platicábamos cómo va la trama, el galán, el príncipe, y luego yo les preguntaba: ¿acaso vieron ustedes Café con aroma de mujer? Sí, aquí la vimos, y Mirada de mujer también. Y ahí empezamos, y ya a las 9:30 estaba establecido el rapport. Y la señora fue y le apagó el televisor. Y adelante. Bueno, nuevamente aquí no comienzo con la introducción, sino aceptas participar en un crecimiento profesional, etc. Adelante, vamos a ir más rápido. Aquí me pidió el amigo del Che Guevara, comandante de la Revolución, fiscal general de la Revolución, prologar este texto, Jorge Segarra Riverí. Adelante. Y aquí enfrentó un desafío. Recordaba lo que decía Eduardo Galeano, que el lector sienta que mientras va leyendo tu texto, se va adentrando en la trama y va siendo un protagonista más. Llevarlo a ese nivel, que sienta que está ahí participando en la trama. Y una y otra vez, hasta que le gustó y ya se pudo publicar el texto. Adelante. Y vean ustedes, el Che Guevara en su diario Motocicleta hace un análisis sociológico. A los 23 años también se fue de mochilazo y abandonó la escuela. No significa que mañana, quien todavía estudia aquí, se vaya de mochilazo y yo tenga problemas con las autoridades de sus escuelas. No, pero ustedes, estoy trabajando con el Che, conozco a muchos amigos del Che Guevara. Conocí a Alberto Granados, con el que estuvo en motocicleta, que después el equipo de Gael García lo atrajo en 2003 para hacer la película del Che Guevara. Lo entrevisté el 8 de febrero de 1998 en La Habana, Cuba, después de presentar el libro anterior, donde asistió Fidel Castro a la presentación. Vean lo que dice en el diario de Motocicleta: el personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. El que las ordena y pule yo, no soy yo, por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Ahí está la dialéctica, ser y no ser, ¿se dan cuenta? Qué belleza de escritura. Tenía 23 años el Che Guevara y se fue a recorrer el mundo. Después vuelve, termina la carrera, las 3 materias que debía, pero eso alteró para siempre su vida, totalmente. El contacto con la realidad, exigencia fundamental para poder llevar a cabo investigaciones que trasciendan la realidad inmediata. Adelante. Bueno, es una propuesta. Adelante, ahorita vamos más adelante. Cuba, voy a ir a Cuba. Fui en febrero para
ver cómo hablan los cubanos. Yo los conozco, he ido 70 veces, pero quise ya someter a prueba este escrito para publicar. Una familia con niños, todo esto. Adelante, 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 vamos a ver. Miren, el sistema de citas APA, que mucha gente utiliza, hay algo en ese texto que está en el blog de la página electrónica, una crítica al sistema APA, que despersonaliza a las personas, no toma en cuenta nuestra cultura latina, es impreciso, etcétera, etcétera. Luego se han metido muchas pruebas de revisión en todas partes. Adelante. Bueno, ahí está en ese libro, capítulo 6. Adelante. Ahí te pongo todo está en el artículo, las fallas, imprecisiones, y la gente lo sigue usando. Igual que el concepto de estado del arte, solo porque viene de Estados Unidos, para estar a la moda. Desafortunadamente, es una visión crítica a la que tenemos en toda América Latina. Adelante, adelante. Sí, todo es del APA, adelante, de la Asociación Americana de Psicología, adelante, es donde la jornada. Adelante, bueno. ¿Qué hacer? Adelante. Y aquí yo estoy haciendo una investigación en el Facebook para mostrar la parte humana. ¿Sí? Aquí me envía solicitud, les envío una cartita, bien hecha con su nombre completo. La gente a veces contesta con un emoticón, no sabe hablar, no sabe comunicarse. ¿Sí? Te dan ya hecho las figuras para que tú las uses. Cuando el lenguaje es tan rico, tan hermoso, que te cuesta 2 segundos más poner la palabra completa. ¿Sí? Entonces, ese emoticón, con la manita alzada, ¿sí? Escuenta la respuesta, bien, muy bien, excelente. Y cuando le pone el emoticón con la manita alzada, muchas gracias por tu respuesta, fulano de tal, te agradezco mucho, te deseo lo mejor de la semana. Estamos en comunicación, a algunos les cae el 20 y me contestan ya bien, como debe ser, como seres humanos, ¿sí? Que tienen capacidad de comunicarse, realmente. ¿Sí? Esto es el positivismo, también ahí está presente. Te dan ya las cosas hechas para que tú las utilices. Realmente, salió el programa Yahoo que los emoticones no necesariamente el significado que nosotros les estamos dando, porque se en otra parte. Ahí sale una discusión al respecto. Adelante. Ahí está la cartita, mi solicitud. Luego, si no contestan, otra cartita también, investigación de acción, ¿sí? A las pocas semanas, adelante. ¿Sí? Y luego las que tienen más de 3-4 meses, pues ¿qué está pasando con ellos? ¿Sí? Otra cartita también. Y si no, pues tengo 2.500 ya, 2.520, pues me quedo con 2.500. Voy a quitar a 2.000 personas que no contesten. ¿Para qué tener tantos amigos que no existen en la práctica realmente? Adelante. ¿Sí? Ahí pongo esto en el Facebook también. ¿Cuál es la filosofía de esta investigación y de forma de pensar? Que es lo que aquí he dicho. Ahí está en el Facebook, lo pueden ver. Adelante. Sí, para mostrar. Y aquí ya no basta con escribir, que dominemos el arte de escribir. El gran reto es cómo exponer en público nuestros escritos, o cuando vamos a estar frente a un jurado para el examen de licenciatura, para la maestría, o presentar en un colectivo los proyectos de trabajo. Allí es donde la inmensa mayoría no sabe qué hacer. Me ha tocado con comandantes de primera línea de la región cubana que no temían enfrentar el peligro diariamente, exponer su vida todos los días, pero temblaban a la hora de estar frente a un público. Me pasó con los chicos de Ayotzinapa. Ayotzinapa es Ayotzinapa, ¿no? Lo relato en el libro El arte de hablar y escribir. En el 98 fui, les di una conferencia, todo el auditorio lleno con maestros y alumnos, y le digo, ahora sí, preguntas, críticas, y todo el mundo, lo que he visto en otras partes, mirando hacia arriba, hacia abajo. Y yo para provocarlos les dije, ¿por qué no hablan si me dicen que ustedes son muy aguerridos? Porque una semana antes se había enfrentado a la policía, al ejército, para liberar a su líder Dionisio, que estaba ahí presente, hasta que él empezó a hablar. Pero todos temían hablar. Ayotzinapa es otro mundo. Sin embargo, temían hablar. Con el Che Guevara temía hablar. Saramago
lo escuché en el Zócalo, tenía hablar y lo dijo, el 1 de marzo del 2001, en la Ciudad de México. Adelante. Miren, aquí estaremos de acuerdo con el doctor Ezequiel, cuando son congresos, yo estoy hablando ahí, está el rector de la universidad a quien invité a inaugurar el congreso, que es el único momento en donde uno puede estar ahí. En ese entonces, hace 30 años, hoy me hubiera bajado, han cambiado las circunstancias. Quizás sea falta de respeto, me vale, punto. Pero hoy bajado desde entonces, pues uno va cambiando, todavía no tenía la experiencia que hoy ya tengo. Adelante. Aquí comienza uno en la Universidad de Perú, se sale uno de ahí, totalmente, y me acerco al público. Aquí es cuando comienza uno, adelante. Aquí es en la Universidad de El Salvador, cerca de la gente, aquí estamos, adelante. Aquí con los niños, en Cuba, adelante. ¿Qué hacen cuando tienen un público diverso, niños y adultos, para mantener la atención? Es complicadísimo. Adelante. Con los niños cubanos, pioneros. Adelante. Aquí en la Argentina, aquí no puedo levantar la silla si no lo hubiera hecho. La gente teme estar cerca del público. Y miren, en trabajo social tuve 2 experiencias del año pasado, que casi me corren. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, primer mundo, en el Congreso Internacional, todas las chicas, las tarjetas estaban en la segunda parte y había unos barandales, unos tubos enormes así, que parecía que estaban encarceladas. Digo, se bajan por favor, no, si no, en este momento me voy. Y me bajé. Y los esperé que se bajaran. Si no, están todas aquí cerca, o así van a atender ustedes a la gente cuando llegan a sus oficinas, de lejos, desde la entrada, o se van a acercar a la gente. El estar así le da otro sentido a la relación humana. Toda relación social es una relación humana, y eso se olvida con frecuencia. ¿Sí? Y eso, fíjense, en un congreso internacional, después supe que estaban reservadas las sillas del primer día, que ahí se sentaron todos los directivos. Y así se acostumbraron, yo fui el tercer día, a estar allá atrás, todos. Se acostumbraron, ya se dieron los directivos. Eso fue el 28 de marzo del año pasado, de febrero del año pasado. El 16 de junio del año pasado, en el Centro Médico La Raza, el más importante después del Centro Médico Nacional del Seguro Social, con trabajo social también. Hasta allá atrás estaba. Y todo aquí, todos los primeros lugares vacíos. Que iban a llegar los 3, pues no han llegado, lo siento mucho, así se bajan ustedes, por favor. Me vale que se molesten las autoridades. No concibo a gente de trabajo social tan alejada del opositor. O es la filosofía ahora del trabajo social, dígamela. Porque si es así, no tengo nada que hacer aquí. Solamente así, a la gente le da temor acercarse. Imagínense cuando estamos nosotros con campesinos que huelen mal y van a hacer preguntas. Esto no es fácil. Adelante. Bueno, esto es en la Universidad de Argentina, de Buenos Aires, Argentina. Vean ustedes cómo a veces este compañero de psicología, Pichón Riviera, la compañera de la universidad, no querían la gente de la Universidad de Buenos Aires que estuviera la gente de la Escuela de Psicología Social de Pichón Riviera privada allí en el presidio y discutiendo con ellos. Vean la cara de pocos amigos que tiene uno. Iban discutiendo al auditorio, toda la gente ahí estaba. No resulta fácil con tener gente así. Adelante. Y aquí fue cuando estuvimos con el querido maestro Ezequiel Anderek, el 27 de mayo de 2007 en Villahermosa, Tabasco. Estar cerca de la gente, eran como 600 chicas de trabajo social de todo el país. Realmente, entonces, ¿por qué tener temor de estar cerca de la gente? Adelante. Y es en la cárcel. También nos forman semicírculo cerca de ellos. Adelante. Adelante. Y esta es una foto histórica, no hay ninguna foto. Es inédita, por vez primera en la historia de este país y de América Latina y del mundo. Llevé a cientos de niños a protestar contra el gobierno federal y el gobernador del estado de Morelos. En Chihuahua, Morelos, el 12 de marzo de 1973.
Y ahí desquiciaron a los niños. Adelante, adelante, ahí está toda la gente, adelante. Ahí se participaban las mujeres en esos movimientos campesinos, contra el sentir de los hombres. El machismo en ese entonces era aún mayor, hoy existe en trabajo social, en todas las profesiones, en todas las instituciones, en los hospitales hay machismo, ustedes lo saben muy bien. ¿Cómo romper con esto? Esta ideología que reproducimos a diario en todas partes, en la familia, en las relaciones de pareja, etcétera. Adelante. Ahí estamos nosotros, subidos en la piedra para arreglar a la multitud. Adelante. Y los niños, con eso termino, los niños nos dieron una lección en esa ocasión. El gobernador se molestó mucho, nos cayó en todos los adultos, yo estaba en otra parte, pero los niños siguieron gritando. Ahí está el reportaje, pueden leer en la página electrónica. Siguieron gritando y siguiendo al gobernador. Y le hicieron perder los estribos al gobernador. Los niños. Crespo perdió los estribos. Ahí relata como los niños le hicieron perder el estribo al gobernador. ¿Sí? Esto muestra que cuando uno se forma en la investigación, hay que estar preparados para las circunstancias más difíciles, inimaginables que uno puede encontrar. Los textos de investigación, de metodología, tienen cierta validez para cierto momento, pero hasta ahí. Y justamente, como comentaba hace rato, ningún científico de los que han hecho aportaciones trascendentes, hombres y mujeres, se basó en un texto de metodología. Sirve para cierto momento solamente el acercamiento. Después déjenlo en su estante y diseñen las estrategias con base en el conocimiento de la realidad, de su experiencia, en sus conocimientos, y láncense a las aguas frías de la realidad para ver si logran salir a flote y alcanza la orilla. Solamente así se aprende. También todos los hombres y mujeres de ciencia que han hecho aportaciones trascendentes, ninguno de ellos fue a la universidad a estudiar metodología de la investigación para saber cómo hacer sus trabajos de investigación. Y ninguno de ellos se basó en lo que hoy llamamos diseño de investigación. Estoy trabajando en eso, revisando todo. Esto está en el libro de Notas sobre Investigación y Redacción. Y lo otro, que es más fuerte todavía, lo dije en la reunión nacional del CONACYT de El Salvador, con todos los investigadores ahí presentes, el 28 de noviembre del 2013. Todos las y los científicos famosos del mundo, todos hubieran reprobado con los sistemas de evaluación institucional que hoy dominan en todo el planeta, el CONACYT de México, etcétera, etcétera. Imagínense quién le hubiera dado financiamiento a Darwin por 28 años para sacar un artículo mal escrito. Newton duró 20 años, de 1667 a 1687, para publicar los principios. Marx duró 15 años. Todo esto está ya en el blog, en mi página electrónica, las fuentes. Ahí está ya. Todo reprobarían. Ya están todas las fuentes, las páginas, todo lo que fue tomado. Pasteur duró, en una de sus investigaciones, 6 años para descubrir las enfermedades del gusano de seda. Albert Einstein, el padre de la física moderna, señala, después de 12 años de largas reflexiones, puedo concretar la teoría. Imagínense, díganle eso a una institución, llevo 12 años de largas reflexiones, cállate con el presupuesto, nadie le hubiera dado. Así están todos ellos. Y Gramsci en la cárcel menos hubiera sido financiado. Les exigen tiempos, 1 o 2 años, 1 año cada año, evaluaciones para ver qué. Y ahí está lo que plantea el Premio Nobel de Física que llevaba. Y 2 días antes fue entrevistado por la periódico The Guardian en Inglaterra. Premio Nobel de Física. Yo hubiera sido reprobado en las universidades porque me consideran improductivo. Cuando pasa nuestro jefe a pedir los artículos, las investigaciones que habíamos realizado, ya conmigo, y le digo, no tengo nada. Solo porque había sido nominado al Premio Nobel en 1980 me salvé de ser despedido, pero hoy sería despedido con esos criterios de evaluación. Ahí está la entrevista con él, Premio Nobel de Física. Con eso terminé en ese entonces. Por lo tanto, rompamos esquemas, tenemos que estar abiertos, debemos apasionarnos por la investigación, debemos nosotros adquirir una cultura lo más ampliamente posible en todos los órdenes de la vida, y esa cultura no se adquiere en las universidades, sino yendo a seminarios, asistiendo a conferencias, yendo
bueno, revisando en internet, leyendo libros, revistas diversas, para adquirir una cultura más amplia en todos los órdenes de la vida y de la ciencia. Solamente así puede uno llegar a formarse como investigador, investigadora integral, que sea capaz de saber cómo enfrentar los desafíos que momento a momento le presenta la realidad y para los cuales los manuales poco sirven. Muchas gracias. Bueno, le entregamos al doctor una constancia por parte del colegio. Le agradecemos por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias y vivencias. Lo esperamos pronto en las otras jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias.